Hola compañeros y profesor, el día de hoy pues les venimos a presentar la práctica del simulador de la ley de Kirchhoff. Nuestro grupo pues está integrado por Ángela Sofía González, Andrea Camila Guerrero y pues quien les habla Giancarlo Saavedra Valencia. Empezando pues vamos a hablar un poco de Gustav Robert Kirchhoff, que fue un físico alemán que nació el 12 de marzo de 1824 y pues cuyas principales contribuciones científicas se centraron en los campos de los circuitos eléctricos, la teoría de las placas, la óptica, la espectroscopia y la emisión de radiación de cuerpo negro. Siguiendo pues los enunciados de Gustav Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff nos dice que en un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión existentes sobre los resistores. Y la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la corriente entrante no es igual a la suma de las corrientes salientes. Del mismo modo, se puede generalizar la primera ley de Kirchhoff diciendo pues que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son iguales a las sumas de las corrientes salientes. Este pues es el circuito que vamos a presentar el día de hoy, los cual nos pide hallar la intensidad de corriente tanto para ISO 1, para ISO 2 en cada una de las mallas. En este caso nuestro circuito consta de 3 resistencias y 3 baterías. Y siguiendo con esto, Vamos a hallar la intensidad de la corriente del circuito anterior. Entonces, esta es decir, que vamos a hallar la corriente que pasa por todas las resistencias del circuito y las fuentes de voltaje. Vamos a utilizar la metodología eh, que va a ser por medio de la ley de Kirchhoff, la ley de mallas, que es igual a la sumatoria de todos los voltajes de una trayectoria va a ser igual a cero. Y también vamos a tener en cuenta la ley de Ohm, que establece que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Para desarrollar este circuito y hallar la intensidad de corriente de I sub X, tenemos que establecer primero las mallas del circuito. Recordemos que una malla es una trayectoria cerrada en el circuito. Entonces vamos primero a hallar la ecuación de la malla 1. Pero antes de eso tenemos que establecer la trayectoria de la corriente de la malla 1. Y para hacerlo entonces vamos primero a establecer las polaridades de las resistencias y de los voltajes como están ahí descritas en el circuito. Recordemos que una corriente siempre sale o sigue su trayectoria desde el polo positivo hacia el negativo. Por eso vemos que la trayectoria tiene esta dirección como lo establece la flecha en la mitad. Después de tener la corriente de la malla 1 y su 1, vamos a establecer la ecuación de la malla 1. Entonces, siguiendo la trayectoria, vemos que la corriente I1 entra por el polo negativo de la fuente de voltaje de 18 voltios. Seguimos. Entramos a la resistencia 1 de esta malla, entramos por la polaridad positiva, entonces colocamos un más. Recordemos que la, la ley de mallas establece la sumatoria de voltajes, entonces vamos a hallar el voltaje de esta resistencia, que va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, la resistencia son 2 ohmios por la corriente I sub 1. Salimos de esta resistencia y entramos a la segunda resistencia que está tanto en la malla 1 como en la malla 2. Entonces se establece de esta forma. Entramos por el polo positivo, multiplicamos la resistencia por la corriente I sub 1 menos la corriente I sub 2, ya que están las dos tienen en direcciones contrarias. Entonces salimos de esta resistencia y entramos a la fuente de voltaje de la mitad por el polo positivo, entonces colocamos el más y el voltaje de esa fuente que son 2 voltios. Igualamos a cero tal como lo dice la fórmula de Kirchhoff. Operamos aquí, simplificamos un poco la ecuación y nos queda la siguiente forma, la ecuación de la malla 1. Bueno, ahora vamos a plantear la ecuación para la malla 2. Entonces, pues aquí hacemos lo mismo, analizamos los elementos que están en la trayectoria y sumamos los voltajes.
Bueno, vamos a empezar en la manera en como lo indica la flecha que vemos en el esquema. Entonces, iniciamos con la fuente de 2 voltios. Como la corriente entra por el negativo, entonces quedaría menos 2 voltios ahí en la ecuación. Luego va por la resistencia de 2 ohmios y pues al igual que como pasó anteriormente, la corriente que pasa por ahí, que es esa que vemos como en el medio, es I sub X. Entonces, esta está relacionada tanto por I sub 1 como I sub 2. Como estamos analizando esta malla M2, entonces la corriente I sub 2 entra por el negativo y colocamos menos el valor de la resistencia que sería menos 2 ohmios por la corriente que está relacionada tanto en I sub 1 como I sub 2. Entonces quedaría así. La I sub 1 entra por el positivo, así que colocamos I sub 1 y la I sub 2 entra por el negativo, entonces ponemos menos I sub 2 y cerramos paréntesis. El siguiente elemento sería la corriente que entra por el positivo, entonces ponemos más 2 por la corriente I sub 2. Luego llega a la fuente de 4 voltios que vemos ahí y esta entra por el positivo, entonces colocamos más 4 voltios igual a 0. Después de esto sumamos los términos semejantes, el menos 2 voltios con el más 4 voltios, obtenemos ese resultado y seguimos simplificando la ecuación. Y bueno, tenemos 2 voltios menos 2 I sub 1 más 4 I sub 2 igual a 0 y esta sería la ecuación para la malla número 2. Como ya tuvimos dos ecuaciones y dos incógnitas que serían hallar el valor tanto de I sub 1 como de I sub 2. Entonces aquí lo que hacemos es que ubicamos las ecuaciones que hallamos anteriormente. Solo que vamos a escribir la ecuación de la malla número 1, pero el 16 negativo lo vamos a pasar a la derecha y nos pasa positivo. Y lo mismo con la ecuación número 2. Esta ecuación número 2 la vamos a multiplicar por 2. Entonces, al otro lado, la primera ecuación pasa tal cual, pero la segunda ecuación la multiplicamos por el número 2 como mencioné anteriormente. Resolvemos para obtener el valor de la corriente I sub 2. Después de esto, reemplazamos ya con este valor que obtuvimos para obtener el valor de la corriente I sub 1. Aquí podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, pero en este caso utilizamos la ecuación número 2. Reemplazamos y nos dio un valor de 5 amperios. Como ya obtuvimos el valor de ambas corrientes, tanto I sub 1 como I sub 2, entonces vamos a hallar la relación que hay entre la corriente I sub X. La ecuación sería I sub X igual a I sub 1 menos I sub 2, entonces aquí reemplazamos con los valores que obtuvimos y nos da un resultado de 3 amperios, es decir que en la práctica el amperímetro nos debe mostrar una corriente de 3 amperios, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, como continuación en el simulador de la ley de Kirchhoff, lo utilizamos de la Universidad de Colorado y el simulador pues se llama PET. Bueno, compañeros, como por consiguiente, pues les venimos a presentar entonces el simulador. En este caso es el kit de construcción de circuitos de la Universidad de Colorado. En este caso el simulador pues se llama, como les dije, PET. Y bueno, acá tenemos pues nuestro circuito, dos mallas, como saben. Entonces tenemos las tres resistencias y las tres baterías. La primera batería con 18 voltios, la segunda con 2 voltios y la tercera con 4 voltios. Y cada una de las resistencias de 2 ohms. Entonces vamos a medir entonces la intensidad de la corriente tanto de la malla 1 como de la malla 2, en este caso I sub 1 como I sub 2. Entonces el ejercicio nos decía pues que la malla 1 tenía una intensidad de corriente de 5 amperios y pues sí, acá vemos como lo dice el simulador que tiene una corriente de 5 amperios. También nos decía pues que en la malla 2 tenía una intensidad de corriente correspondiente a 2 amperios y vemos en el simulador que efectivamente tiene una corriente de 2 amperios. Pero también nos decía que la relación de la corriente, en este caso, por lo que comparten esta parte de este circuito, tanto la malla 1 como la malla 2, entonces en este caso se resta I sub 1 de I sub 2. Entonces vamos a ver sabemos que en el ejercicio pues nos daba que era igual a 3 amperios. Vamos a confirmar esto. Correctamente pues vemos que tiene una corriente de 3 amperios
por lo cual pues damos por entendido entonces que tanto el ejercicio que se realizó teóricamente como este práctico están completamente bien hechos. Aquí pues podemos ver, también pues podemos jugar con otras cosas del simulador, como ver este tipo de circuito, de pronto lo queremos cambiar, o también de la manera convencional donde vemos pues la dirección. Aquí pues están los valores como yo les los comentaba, y pues nada compañeros, muchas gracias.